que ahora veremos un poco, que consiste en enfriadoras hasta 16 kilovatios. Pues bueno, lo primero es a nivel esquemático simplificado representar en lo que consiste una chiller o cómo funciona una chiller de agua o la tradicional enfriadora. Luego veremos rápidamente cuál es la gama de producto genérica dentro de estas dos gamas que son en las que formamos desde el Instituto Daikin, es decir, la mini chiller hasta 16 y la small de 16 hasta 100 kilovatios. Veremos las principales características, ¿no? En este caso de las mini chillers, cómo es la nomenclatura para que entendáis las diferentes letras y los números dentro de la denominación comercial. Veremos las tablas de capacidad para que también veamos un poco pues, esa evolución, ¿no? Tecnológica de las bombas de calor, en este caso enfriadoras, hacia cada vez sistemas más eficientes, ¿no? y con refrigerantes de menor poder de calentamiento atmosférico. Y luego veremos también un poco más en detalle, ¿no? Las tripas de las máquinas para interpretar los principales componentes dentro del diagrama de tuberías, ¿no? Tanto la parte hidráulica como la eléctrica como la frigorífica, ¿no? Para que veáis un poco algunas características de estos equipos. Martín, si me lo permite, bueno, voy a apagar un momento la cámara para tratar de tener una mejor comunicación. Correcto, vamos a hacer lo mismo. Si me lo permite, yo me gustaría decir, en este caso, que en la enfriadora se utiliza lo que se llama habitualmente un sistema indirecto. ¿Por qué se le llama un sistema indirecto? Se le llama un sistema indirecto porque, al contrario que los equipos de expansión directa, como puede ser un SCAI, un split, solamente hay un elemento o un fluido caloportador que comunica o hace la transferencia de calor entre la unidad exterior y la unidad interior, que en este caso es el refrigerante. En la enfriadora, los sistemas de agua se les denomina sistemas indirectos porque la transferencia de calor se hace utilizando dos elementos o dos fluidos caloportadores. Por una parte, hay una transferencia desde el aire hacia el refrigerante transfiere al agua y el agua vuelve a transferir al aire. Por eso es por lo que se les denominan sistemas indirectos. Este tema es importante recordarlo porque aquí vamos a interactuar con dos fluidos y el hecho de interactuar con dos fluidos supone que, por una parte, tendremos que actuar mediante un sistema frigorífico de compresión de vapor o compresión mecánica, y por otra parte tendremos que actuar con un sistema hidráulico con todo lo que eso conlleva. Ya hemos hablado y volveremos a hablar, porque el mes que viene, si no me equivoco, tenemos una sesión exclusiva sobre hidráulica de 4 sesiones, pero sí que hay que tener en cuenta lo que siempre hemos resaltado en las instalaciones hidráulicas, que hay que tener, trabajamos con varios conceptos que muchas veces se cruzan o no se atienden bien o no se entienden bien, como son el caudal, el volumen y la presión. Y bueno, y yo diría un factor más como sería la calidad del agua. Entonces, todos esos elementos son muy importantes en esta sesión que vamos a estudiar hoy, como es los sistemas de enfriadora de agua, que normalmente se denominan aire-agua. ¿Por qué se denominan aire-agua? Se denominan aire-agua porque principalmente la función que se tiene principal, digamos, en la unidad exterior es trabajar contra el aire, y en la unidad interior es trabajar contra el agua. Hay sistemas también agua-aire, que no eran las clásicas compactas condensadas por agua que existían antiguamente. Incluso hay sistemas agua-agua, que eran sistemas que trabajaban con agua por una parte y con agua por la otra. En este caso, a estos sistemas normalmente se les denomina técnicamente sistemas aire-agua. Y era un poco eso lo que quería resaltar. Muy bien, Antonio, pues lo dicho, ¿no? Luego veremos límites de funcionamiento también importantes, dependiendo de la aplicación para la cual estemos seleccionando la bomba de calor, en este caso la enfriadora. Como dijo Antonio, echaremos un vistazo a las curvas características de las dos gamas de mini chiller y luego repasaremos en la parte final, la parte del conexionado eléctrico, de los elementos de control principales, ¿no? Y los diferentes tipos de control que tenemos para controlar la climatización, en este caso, mediante la mini chiller. Además de diferentes ajustes a configurar y los posibles opcionales de los que disponemos para estos equipos, ¿no? Luego intentaremos explicar esa parte al final del todo. Así que nada, si os parece,
Pues bueno, primera parte, ¿no? ¿Cómo funcionan los chillers de agua? Bueno, pues a modo muy simplificado, ¿no? Aquí podéis ver un esquema, ¿no? Muy simple, donde al final, como bien indicaba Antonio, es un sistema de expansión indirecta o indirecto, donde al final un fluido caloportador es el refrigerante que extrae el calor del aire, ¿no? Por eso es aire, agua, ¿no? Y de ahí luego, a través de un intercambio refrigerante-agua, se cede al agua para que esa agua, en este esquema se representa pues la parte amarilla, serían los 4 componentes del circuito frigorífico, ¿no? Pues los 2 intercambiadores, que son el condensador evaporador, el compresor y la válvula de expansión. Y luego en la parte azul está la parte de agua, ¿no? Todo ello separado a través de ese elemento intermedio que veis, que es el intercambiador de placas, ¿no? Refrigerante-agua, y que luego eso hace que al final tenemos ese segundo líquido caloportante, que sería el agua, para llevarlo al elemento terminal, ya sea un suelo radiante, un fan coil, incluso un radiador, ¿no? Y ahí obviamente una bomba circuladora que nos mueve esos caudales, ¿no? Entonces, como dije, este tipo de aplicaciones a priori pues tienen un abanico muy amplio, ¿no? Como veis, suelos radiantes, fan coils, calentamiento, climatización de piscinas, incluso para climatizadores, ¿de acuerdo? Ahí pues hay diferentes aplicaciones, con lo cual ahí es donde tenemos que tener un ojo abierto, ¿no? Dependiendo de los límites de funcionamiento que tenga cada equipo y las temperaturas de trabajo, ¿no? Si nos referimos a las temperaturas de impulsión de agua que necesitemos, ¿no? Porque no es lo mismo, pues eso, una aplicación terciario industrial o algún proceso industrial, por ejemplo, que pues una climatización de una vivienda unifamiliar mediante fan coils. Obviamente los rangos de temperaturas, tanto en impulsión como las condiciones externas, pues pueden variar bastante y será importante entender cuáles son los límites de cada uno de los equipos, ¿no? Bien, con respecto a la gama de producto, aquí tenéis una genérica, diría yo, ¿no? Donde podéis ver en este caso que diferenciamos cuando hablamos de enfriadoras la gama mini chiller, que son esas 2 chiquititas que estáis viendo en el centro, que son las que veremos durante la sesión de hoy, y las gamas small inverter, que son donde terminan las pequeñas, que son en torno a 16 kilovatios, pues comienzan las small, que empiezan en 16 y llegan en torno a 100 kilovatios. Aparte de diferenciar estas 2 gamas, que ahora lo veréis, todas las gamas que veis en pantalla ya trabajan con R32, lógicamente, trabajan con diferentes tipos de compresores, o bien swing o bien scroll, pero como veis también tenemos una amplia gama. Aparte de potencia y tipo de equipo, pues como veis sigue habiendo equipos de solo frío, que son las gamas que veis arriba, con esa franja azul, y por otro lado abajo tenéis los equipos que nosotros llamamos bombas de calor, que al final pues son equipos 100% reversibles, con lo cual podríamos estar trabajando en modo calefacción o en modo refrigeración. Aquí, como dije, es tener alternativas y opciones dependiendo un poco de la aplicación que vayamos a cometer, pues nos puede encajar más uno o el otro. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una visión primera general. Si nos vamos a las principales características, a grosso modo, y un poco con enfoque también comercial, ¿no? De cara a argumentar los equipos, pues bueno, como he dicho, ¿no? Todos los equipos ya, en este caso la mini chiller, vienen cargadas de fábrica con R32. Veis que hay 2 plataformas, la que veis arriba, que es como más clarita, es más blanca, y la rejilla que oculta el ventilador es blanca, viene en capacidades de 4 a 8, y la que veis justo debajo con la rejilla negra viene en capacidades de 9 a 16. Y como veis, al final es máximo ahorro energético, porque ya todo es full inverter, podríamos decir. Es decir, aparte de el ventilador inverter, el compresor inverter, pues la bomba de alta eficiencia también es inverter, o sea, modulante, con lo cual al final optimizamos mucho esos ciclos de arranque, ¿no? Que sean muy prolongados y que no estemos arrancando y parando continuamente la máquina, a pesar de que las cargas térmicas, ¿no? Como veis en ese gráfico, pueden ir variando, ¿no? A lo largo de una jornada o un invierno completo, ¿no? Con lo cual, al final tenemos muchísimas variables de modulación, lo cual favorece al final ese rendimiento estacional mediante esa optimización de arranques y la modulación a la baja, ¿no? Del equipo. Luego, por supuesto, que con toda esa tecnología pues proporcionamos un confort idóneo tanto en frío como en calor. Son equipos ya de un solo ventilador, con lo cual la sonoridad también se ha atenuado muchísimo en los últimos años. La parte de diseño también, aunque no aparece aquí, como veis, ya cada vez más las máquinas van adquiriendo un aspecto un poco más moderno, más estético, ¿no? Para que el impacto visual sea lo mínimo posible. Y luego, pues por supuesto que también son equipos pues muy flexibles, ¿no? Como dijimos, hasta 7 tamaños,
entre 4 y 16 kilovatios, dependiendo de las necesidades. Y como dijimos antes, el hecho de que existan en solo frío, en frío-calor, que son las que llamamos bombas de calor, tanto en mono como en trifásico, pues en realidad, lo dije antes, en base a esa aplicación que queramos llevar a cabo, pues bueno, nos puede interesar más un equipo u otro, ¿eh? Y luego, por supuesto, como dijimos, R32, pues bueno, cargas de refrigerante, al tener esas propiedades termodinámicas muy, muy buenas, tenemos cargas que están por debajo de los 3 kilos, y que obviamente al final también favorecen ese ahorro, ¿no?, energético y el menor consumo, ¿no? Con lo cual, como diría yo, estas serían las principales características a nivel, digamos, técnico-comercial, para que veáis un poco el cómo vienen equipados los equipos, aunque ahora veremos más, digamos, las partes internas. Bien, respecto a la nomenclatura, y con esto ya terminamos la parte más, digamos, introductoria o comercial, pues bueno, básicamente en Daikin tenemos bueno, una tipología de nomenclatura que, como veis, se basa en letras y números. Aquí un poco de izquierda a derecha veis en qué consiste, ¿no?, esas letras y esos números. El EW básicamente es E de Europa, ¿vale? Y W es water chiller, es decir, sería una enfriadora para el mercado europeo. Tener en cuenta que somos una multinacional y al final pues trabajamos para muchísimos países a la hora de diseñar equipos, y en este caso esa EV indica que es un equipo para Europa. Luego básicamente la A nos va a indicar si es un equipo solo frío. Si fuese frío y calor reversible sería una Y. La segunda A nos va a indicar, en este caso coincide con la otra letra. La letra A es la letra que le asignó Daikin al refrigerante R32. Esta letra, como veréis, irá cambiando o ha ido cambiando, ¿no?, con el paso de los años, a medida que hemos ido cambiando de refrigerante, ¿no?, del 410 al R32, y cuando se cambie del 32 a otro, pues será lo mismo, ¿no? Luego, lo que es la capacidad, por decirlo así, que es la clase que llamamos, que son esos 3 dígitos, pues entre 004 y 016. La D, que sería la serie, pues puede haber una serie A, B, C, D, ¿no?, según se vayan evolucionando los equipos. Luego la V sería monofásico, la W trifásico, la P nos va a indicar que el equipo monta de serie una bomba, y luego la H en algunos equipos, en este caso no aplica, pero bueno, si se pide de fábrica con una cinta calefactora, pues llevaría esa H adosada al final, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tenéis un orden, una idea aproximada, ¿no?, de cómo, digamos, se denominan comercialmente los equipos. Aterrizando todo esto a lo que veis en tarifa, pues fijaros, básicamente podríamos decir que en azul aparecen los equipos de solo frío, por eso llevan la A después de la W. En rosita aparecen los equipos reversibles, y como podéis ver, en las de baja capacidad de 4 a 8 kilovatios las tenemos tanto en solo frío como en frío y calor, pero las grandes de 9 a 16, como podéis ver, en solo frío la 9 kilovatios no está disponible, y tendríamos de 11 a 16 en solo frío, ¿vale? Con lo cual, por eso veis que en bomba de calor hay un equipo más, que es la 009, que no tenemos disponible en solo frío, como único matiz, ¿eh? A nivel tarifa, si sacamos el recorte, se representaría más o menos de esta manera, ¿no? Tenemos el equipo pequeño aquí reflejado en un verde, de 4 a 8, y la grande de 9 a 16, con esa diferencia de que en solo frío pasamos directamente de la 8 a la 11, no está la intermedia de 9. Y aquí yo diría, ¿no, Antonio?, que es importante, Carlos, bueno, que prestemos atención también a esta simbología que aparece en tarifa, ¿no?, que son, digamos, los límites de funcionamiento de los equipos, ¿no? Porque aquí, dependiendo de la aplicación, pues bueno, nos podría encajar o quizás no nos encaje del todo, ¿no? Efectivamente, Martín. Como bien dice, es importantísimo que comprobemos con los límites de trabajo de los equipos si son los equipos idóneos para la aplicación que vayamos a realizar. Ya en más de una ocasión se ha dado el caso de que han querido utilizar un equipo para, no sé, para radiadores, sin tener en cuenta igual que la temperatura máxima de trabajo eran 60 grados en un equipo determinado o 40 o 55 en otro, o se han querido emplear en aplicaciones en modo frío con temperaturas exteriores muy bajas, y no ha servido, no sé, para un proceso de una bodega o para otros procesos similares que requieren una sala técnica, por ejemplo, que requiere que el equipo funcione en frío, y aquí vemos que el límite está en 10 grados sobre cero. O sea, que si tú en una época de invierno quieres usar el equipo para hacer disipación de calor en una sala técnica, por ejemplo, pues no te valdría en los momentos en que estuvieses por debajo de 10 grados de temperatura exterior. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en más de una ocasión alguien se ha llevado un disgusto
con la máquina que ha instalado, que después no la sirvió para el proceso que quería realizar. Eso es importante tenerlo presente. Fenomenal, pues ya está. Vigilar sobre todo esos 10 grados como temperatura mínima para que el equipo se ponga en modo frío, con lo cual en las aplicaciones específicas, pues podríamos quedarnos cortos, y ahí es importante que, bueno, como veréis el jueves hay otros equipos para cubrir estos rangos, pero en este caso, digo, esto quizás sea un poco más con enfoque pues no industrial, digamos, ¿vale? Pero que insisto, que simplemente sepáis interpretar un poco las temperaturas límite de funcionamiento, tanto en la parte de aire, con respecto a las condiciones exteriores, como con respecto a las temperaturas de impulsión en agua, ¿vale? Que son estas flechas que veis aquí representadas solo en frío arriba y tanto en frío como en calor en la gráfica de abajo. Bien, otra cosa que llama la atención, ¿no?, es un poco la evolución que han tenido los equipos, ¿no? O sea, el estado del arte a día de hoy, digamos que ya estamos en un nivel que, bueno, yo siempre lo digo, aunque sea muy repetitivo, que realmente a día de hoy podemos decir que en cualquier instalación, independientemente del tipo de edificio o aplicación, podemos decir que podría haber una bomba de calor instalada, ¿no? Ya son súper versátiles. Y aquí lo que podemos ver es un poco, ¿no?, el cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la tecnología, ¿no? Donde podemos ver que al final, aquí lo que podemos ver es, en el caso que vemos aquí, es una mini chiller de las chiquititas, y donde podemos ver arriba la de 4, en el medio la de 6 y abajo la de 8 kilovatios, donde podemos ver que una máquina, en este caso de la potencia que acabo de decir, con una temperatura ambiente exterior de 35 grados, impulsando, pues, por ejemplo, a un suelo refrescante a 18 grados, estaríamos hablando de que una máquina de 4, con su denominación comercial es 004, estaría dando una potencia de casi 6 kilovatios, consumiendo para ello pues prácticamente 1 kilovatio, ¿no, Antonio? O sea, al final los equipos tienen ya unas eficiencias muy, muy elevadas, ¿no? Y además esa sobrepotencia, ¿no?, que hace unos años hablábamos de las sobrepotenciadas, esto ya viene de serie, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es una aplicación de suelo refrescante que la verdad es que en muchos sitios se utiliza. Si nos vamos a temperaturas más bajas, que también se utilizan en suelo refrescante, sobre todo en zonas secas, ese mismo equipo de tamaño 4, con una impulsión a 15 grados, que no está nada mal, nos está dando también casi más de 5 kilovatios y medio y con un consumo de 1,12 de 1120 vatios. O sea que no está nada mal. E incluso si voy más lejos y hacemos una aplicación para fancoil e impulsamos a 7 grados, fíjate que todavía somos capaces de entregar 4,62 kilovatios en modo de refrigeración con un consumo de solo de 1240 vatios. O sea que son equipos que la verdad es que se defienden bastante bien en diferentes condiciones, entregan una potencia competente, vamos, que es bastante aceptable y nos permiten desarrollar funciones en modo frío que antes estaban un poco no capacitadas. Y esto todavía, si me permites, Martín, está más acentuado en las unidades de mayor tamaño, porque son unidades que incluso se han desarrollado para las funciones en frío, que ahora más adelante la veremos. Y si quieres, comenta estas en Sí, calefacción, que son sí, también yo, bastante interesantes. sí, yo aquí básicamente quizás resumiría, porque al tratarse simplemente de un recorte, de hecho, de nuestro databook, del libro de datos técnicos, simplemente recordaría a todos que siempre lo decimos, ¿no? Y no nos cansaremos, que al final cuando seleccionéis un equipo es importante que mucho, a pesar, perdón, de que sepamos interpretar la nomenclatura y esos números y letras que he explicado antes, es imprescindible que no seleccionemos un equipo en base a una nomenclatura, ¿no? Que simplemente la obligación que tenemos es acceder a los datos técnicos de capacidad y consumo reales de la máquina en todas las condiciones que estáis viendo reflejadas en esta tabla, para que la selección del equipo efectivamente luego cubra las necesidades, ¿no? En este caso, pues eso, si yo tuviese unas condiciones climáticas exteriores de 2 grados positivos, ¿no? El día más frío del año, y necesitase, pues eso, 7 kilovatios, pues ahí podría tener la certeza de que con una 008 estaría dando el 100%. O a lo mejor me quiero quedar un poquito por debajo y aunque me falten 800 vatios, como sé que el equipo monta una resistencia de apoyo, pues a lo mejor me interesa ir un pelín por debajo para esas pocas horas al año, dar apoyo con la resistencia y sacarle mejor rendimiento en total a la instalación, ¿de acuerdo? Yo simplemente recordaría aquí que aquí al final es simplemente interpretar las tablas de capacidad, y que en base a eso elijáis la máquina para cubrir las necesidades que tengáis en cada caso, ¿vale? Y no solo eso, Martín, fíjate que incluso a 7 grados bajo cero, a 7 Ujú. bajo cero,
una unidad de tamaño 8 sigue entregando todavía 7.280 vatios, impulsando a 35 grados. O sea que sí, aumenta el consumo, ya el COP se reduce un poco, que tampoco está nada mal, 7.280 vatios con un consumo de 2.730. Pero que sí que eso nos lleva a tener la tranquilidad de que somos capaces de cubrir grandes superficies. Hoy en día estamos viendo en muchos suelos radiantes que no necesitamos más allá de 40 vatios por metro cuadrado para cubrir las necesidades térmicas de la instalación. Pues con 7 kilovatios y pico, con 40 vatios metro cuadrado, podemos cubrir superficies bastante 180 elevadas. metros cuadrados, sí, 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 o sí. en ese orden, sí. Así que nada, simplemente eso, recordar echar un vistazo siempre a los datos técnicos antes de seleccionar la máquina. Y aquí es lo que quería mostrar Antonio, ¿no? Que es, digamos, la misma tabla de capacidad, ¿no? Pero del otro manual, en este caso, de la mini chiller más grande, ¿no? De 9 a 16, ¿no? Aquí lo podéis ver, Sí, la 9, la 11, la 14 y la 16. Y bueno, en este caso, pues para un caso parecido, ¿no, Antonio? efectivamente. En este caso, incluso una 9 trabajando con 35 grados de temperatura exterior y una impulsión 712, que es la que se usa en Fancoil, entrega más de su nomenclatura, entrega 9,35 kilovatios. O sea que la verdad es que está bastante bien. Y no decae la potencia. Ya estamos viendo que son máquinas que incluso con temperaturas más elevadas mantienen, bueno, ya, y si hablamos de trabajar con un suelo refrescante, pues tampoco tenemos problemas de cubrir las potencias. Lo que sí que quiero decir que estas máquinas han mejorado mucho, que después lo veremos cuando estudiemos el circuito frigorífico, en qué eh, tecnologías se han basado para mejorar esa eficiencia. Eso es, pero fijaros que es un muy buen ejemplo, Antonio, que a pesar de trabajar en un caso muy desfavorable de 7 grados en agua con 35 en la calle, a pesar de mantener la potencia, ¿no? De 9,35 kilovatios, fijaros que estamos sacando un COP de casi 3 unidades y media, ¿eh? O sea que es bastante potente este rendimiento. Bueno, en la parte de calefacción un poco lo mismo, esto es un poco repetitivo, esto lo tendréis aquí, lo mismo, básicamente es eso, siempre iros a las tablas de capacidad para contrastarlo, que generalmente las máquinas incluso suelen dar más capacidad de su nomenclatura en muchos casos, y ahí pues siempre os podéis ir a un equipo ligeramente inferior, o sea, y siempre importante buscando el dato técnico, ¿vale? No una nomenclatura. Bueno, ya si nos metemos más en la parte de diagramas, como decía Antonio, pues bueno, vamos a empezar en este caso con uno genérico, que por una parte aquí representamos en un mismo esquema, ¿no? Lo que sería la unidad exterior en su totalidad. En la parte del cuadro azul lo que representamos son los componentes de agua, ¿no? Por hacerlo en línea con la primera diapositiva de funcionamiento que teníamos de las chiller. Y aquí al final pues tenemos los diferentes componentes del circuito de agua, ¿no? Pues el agua de retorno, mi sensor de retorno, mi sensor de presión, la llave de vaciado, el vaso de expansión, el caudalímetro, el intercambiador de placas, otro sensor, un purgador, ¿vale? Aquí al final la bomba, otro sensor antes, ¿de acuerdo? Aquí al final tenemos los diferentes componentes del circuito hidráulico. Y luego, por otro lado, tenemos en el recuadro amarillo todos los componentes, digamos, del circuito frigorífico, ¿no? Es decir, partiendo de la parte del intercambiador refrigerante-agua, pues tenemos el compresor, la válvula de expansión, la válvula de 4 vías, la batería de intercambio, ¿no? En este caso, pues dependiendo evaporadora, condensadora. Acordaros siempre en los diagramas frigoríficos que con las flechas continuas o discontinuas representamos el flujo de refrigerante dentro del sistema, tanto en modo calor como en modo frío, ¿vale? Esto os va a hacer más sencillo el entender cómo funciona la máquina en cada momento o cómo es el flujo. Y aquí abajo, lógicamente, también tenéis la leyenda, ¿no? de los principales componentes, ¿no? del circuito frigorífico. Importante también, yo aquí destacaría en esta general que, bueno, de serie, dentro del volumen de suministro de lo que es la enfriadora, la mini chiller, siempre recordar que se incluye una llave de corte para el retorno, es decir, la conexión de agua en el retorno del exterior, ¿sí? Que aparte de esa llave de corte con maneta de mariposa, lo que trae es un pequeño filtro de tamiz, o sea, con una mallita,
O sea, un filtro básico para intentar, en la medida de lo posible, proteger el intercambiador refrigerante-agua que se encuentra, pues lógicamente, a la entrada de la unidad, ¿de acuerdo? Aún así, como veréis luego, siempre es recomendable entender que esta máquina se instala en la calle, exteriormente. Siempre es altamente recomendable que este filtro que viene de serie y que está montado fuera en la máquina, que combinéis con otro filtro, a poder ser separador de lodos y magnetita, ¿no? Por esa importancia que tiene la calidad de agua, ¿no? Lo decía antes Antonio, para proteger aún más la máquina, tanto respecto a los lodos como las partículas metálicas que podemos tener en las instalaciones, especialmente si son ya existentes, ¿no? Y tienen unos añitos, ¿vale? Sí, Con lo nosotros cual, normalmente siempre recomendamos que a este tipo de unidades se le coloque un ciclónico magnético, que proteja que ese filtro no se ensucie, no solo porque, vamos, al final vamos a tener el filtro ese de sacrificio, pero sobre todo porque el ciclónico magnético, cuando se ensucia, no sube tanta la pérdida de carga en el circuito. Y en algunos casos sí que ha ocurrido que al ensuciarse el filtro de tamiz, al final hemos podido tener problemas con el caudal de agua. Por eso siempre recomendamos que además de ese filtro se instale el ciclónico magnético lo más próximo posible a la aspiración de la unidad. eso es, muy bien. Luego quizás aquí otro matiz, fijaros, en el punto 12 que veis aquí arriba, esto es básicamente una toma que trae preparado el equipo. Recordad, los equipos vienen preparados según vienen para trabajar con agua pura, ¿no? En caso de que estéis en alguna zona con clima muy severo y demás, con temperaturas muy bajas en invierno, las máquinas obviamente ofrecen la posibilidad de glicolar el sistema de agua, es decir, añadir anticongelante. En ese caso, lo único que tendréis que tener en cuenta que en este punto 12 habría que quitar esa tapa ciega que trae la máquina, ese picaje que ya viene hecho en la máquina, y pedir un opcional que tenemos, que es ese interruptor de pala, ¿no? Que en este caso nos pararía la máquina por falta de caudal de manera mecánica. Es decir, que este sensor de caudal que tenemos aquí abajo, como viene calibrado para agua, ya a través de un parámetro lo inhibiríamos, es decir, seguiría midiendo, pero ya no sería real el valor, porque ya la viscosidad del agua con glicol es diferente, y la máquina tomaría este interruptor de flujo de pala como referencia para limitar el caudal, o sea, perdón, parar la máquina en caso de falta de caudal. Carlos, adelante. No, hay quien este interruptor de flujo también lo llega a instalar para tener una señal de que la máquina está en marcha, la bomba en marcha, para controlar una bomba de secundario. No lo instala la máquina, pero sí utiliza el propio interruptor de flujo para controlar una bomba de secundario. Correcto, con lo cual lo podríamos hacer directamente dentro del equipo. Sí, hombre, lo ideal siempre es que lo que demande el funcionamiento de la bomba secundario sea el espacio, que el espacio realmente es el que tiene la señal. Pero si se aplica, por ejemplo, una instalación de un TH externo, que de algún modo es lo que, o incluso un control TH, que ya veremos más adelante en las configuraciones, aquí sí que tiene sentido el uso de ese interruptor de flujo, porque aquí la bomba solamente funciona cuando quieres clima. En los equipos de Alterma esa aplicación no la podíamos hacer porque la bomba funcionaba tanto cuando pedías clima como cuando pedías agua caliente sanitaria. Entonces, ese tipo de enclavamiento no era válido, pero aquí sí. Aquí puede valer, efectivamente. Y bueno, y luego aquí tenéis exactamente el mismo diagrama, ¿no? Pero de la máquina de 9 a 16 kilovatios, ¿no? Y aquí, Antonio, por ejemplo, podemos ver que hay dos válvulas de expansión, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Efectivamente, Martín. En estos equipos se ha mejorado mucho la capacidad de modo frío, porque esa segunda válvula de expansión lo que hace es cumplir una función de subenfriamiento añadido en el tubo de líquido, en la línea de líquido, de tal modo que digamos que reducimos digamos, la pérdida del flash gas, porque aseguramos que la llegada de líquido a la válvula de expansión electrónica, la válvula principal que cumple la función de expansión, ese líquido es de una alta calidad, o sea, tiene poca burbuja, con lo cual se aumenta la eficacia del evaporador. Digamos, es como si nuestro evaporador fuese un poco más grande. Normalmente, siempre, y dependiendo del grado de subenfriamiento que obtenga, sabemos que hay un porcentaje determinado, no sé, del 20-25% del evaporador que se pierde para reducir la temperatura del refrigerante, y que se pueda evaporar. Bueno, pues esa pérdida la reducimos notablemente, y esos equipos mejoran mucho la eficiencia gracias a esa segunda válvula de expansión electrónica que se incorpora en el circuito frigorífico, que además
tenemos otra función dentro de ese circuito frigorífico, y es que con el propio líquido del equipo refrigeramos la placa electrónica de potencia, que es una cuestión que la verdad alarga bastante la vida de la electrónica en este tipo de unidades, que muchas veces se encuentran expuestas al sol y altas temperaturas. Ya no dependemos de la temperatura del aire exterior ni dependemos de que se ventile la placa, sino que somos capaces, mediante el propio refrigerante que lleva el equipo, de restarle calor a la electrónica de potencia que está metida dentro del cuadro de electrónico del equipo. Efectivamente, con lo cual eso alarga muchísimo la vida útil. Bueno, aquí tenéis un diagrama pues, de lo que es el módulo hidro, ¿no? La placa principal que viene en la unidad exterior. Aquí al final, pues bueno, es como solemos decir siempre, ¿no? Es simplemente que aprendáis un poco a familiarizaros un poco el cómo representa Daikin los diferentes esquemas, ¿vale? Pues al final, cómo se llaman las diferentes placas, ¿no? Aquí podéis ver el famoso A1P, ¿no? Que es la, digamos, placa principal en este caso, y luego pues los diferentes conectores, ¿no? De cara también a aquellos que estéis dando soporte a vuestros clientes de mantenimiento correctivo o preventivo, pues a la hora de comprobar diferentes componentes, pues en estos esquemas es donde al final podéis ver en qué conector tengo que medir la tensión para comprobar un módulo, o dónde puedo medir un valor resistivo para ver si un termistor está midiendo correctamente o no, ¿vale? Pues aquí al final estos esquemas os ayudan mucho, ¿no? A poder, digamos, identificar mejor, ¿no? Aquí lo veis, el X26A, 31A, 3A, ¿vale? Identificar los diferentes conectores para que veáis dónde están luego físicamente en las placas, ¿no? Aquí en este caso tenéis las diferentes opciones, ¿no? Lo del sensor de presión, como decíamos, y el sensor de caudal, para que sepamos a dónde va todo cableado, ¿no? Incluso fijaros toda la parte que todavía no está cableada de fábrica, ¿no? Como sabéis, en estos equipos, luego lo veremos, se incluye en volumen de suministro el mando, ¿no? El interfaz de usuario, ¿no? Para poder interactuar con la máquina, es decir, hacer ajustes en la parametrización del equipo, que es este mando negro que llamamos MI2, pues este es un mando que, como veréis, luego tendremos que cablear, ¿no? De ese sitio en interior donde queremos alojarlo, pues un garaje, una despensa, un salón, depende, y con un cable, luego veréis, de 4 hilos, lo conectaríamos en este puerto de la unidad exterior, ¿vale? Con lo cual ya sabría a dónde tengo que tender ese cable, pues al bornero X5M de la placa A1P que está en la unidad exterior. ¿Y en qué puertos? Pues en el 11 y en el 12, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito, ¿vale? En el 11 y el 12, ¿vale? Con lo cual, estos esquemas siempre echar un vistacito porque os vienen bastante bien para facilitaros luego esa parte de instalación y conexionado eléctrico, sobre todo. Aquí tenéis un poco la parte de lo que viene siendo, ya no es la placa hidro, ¿no? Aquí estaríamos hablando, compañeros, de lo que es la placa del compresor, ¿no? En la unidad exterior. Al final, aquí al tener una unidad compacta que aloja tanto los componentes frigoríficos como los componentes hidráulicos, pues no es como en un sistema partido, ¿no? Con línea frigorífica, donde tenemos la placa hidro en la unidad interior y la placa de compresor en la exterior. Bueno, pues aquí tenéis lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Aquí pues podéis tener los diferentes transductores de presión de alta, de baja, ¿no? Las señales que van a los compresores, a la válvula de expansión, tanto la principal, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Lo decía antes Antonio, la Y1E es la válvula de expansión principal, y la Y3E es la válvula esa de inyección de líquido, ¿no? Para optimizar, ¿no? Esa línea de evaporador y sacarle más capacidad al equipo, ¿no? Por supuesto que también la parte del compresor y el ventilador, ¿no? Para la hora de tener que comprobar pues un módulo inverter, etcétera, aquí tenéis el esquema eléctrico de lo que viene siendo en este caso la placa del el propio módulo compresor, ¿no? La placa del compresor. Y luego dijo Antonio antes que cuando hablamos con estos sistemas indirectos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Tener unas nociones, yo diría que no básicas, sino bastante importantes, ¿no? sobre qué es un sistema hidráulico, ¿no? Y ahí entran en el juego, pues muchas veces, diferentes aspectos o diferentes magnitudes, ¿no? Como es hablar de caudal, hablar de volumen, hablar de presión, y que tenemos que tener claro qué es qué. Bueno, pues aquí importante, igual que en Alterma, ¿cuáles son los datos importantes a nivel hidráulico? Bueno, pues esto está sacado de los manuales de servicio, y aquí al final, dependiendo del equipo que tengáis, básicamente siempre vamos a necesitar un volumen de agua mínimo en la instalación, digamos dos conceptos, volumen por un lado y caudal por otro. Dentro de volumen y caudal siempre manejamos un volumen y un caudal mínimo, ¿vale? Que yo diría siempre que es el mínimo de seguridad. ¿Por qué? Porque este volumen y caudal mínimo lo que nos garantizan es la eficacia del sistema, es decir, que mi máquina, lo primero, ante cualquier situación, por desfavorable que sea, se pueda proteger,
y que mi sistema esté operativo y disponible siempre, es decir, que puedo arrancar en cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Eso es lo que es eficacia. Y luego está el volumen y el caudal nominal, que ahora a esa eficacia, es decir, el equipo no desfallece y el equipo no se rompe y garantizo el funcionamiento, lo que añado es la variable de eficiencia, es decir, vamos a hacer que el sistema funcione de una manera lo más eficiente posible para consumir poco y obtener mucho de ello, ¿vale? En este caso, como veis, tanto en la parte de volumen de agua, el volumen mínimo que recomendamos en este caso son, aquí lo veis que si es solo refrigeración 30 litros, ¿de acuerdo? Si es con o sin resistencia, pues en modo frío en este caso no aplica, ¿vale? Pero con resistencia de apoyo 30 litros y en caso de que no tengamos la resistencia en este caso, se recomienda incrementar ligeramente el volumen mínimo, como veis, a 50 litros, ¿vale? Generalmente, con este caso son equipos que incorporan esa resistencia de serie con 30 litros de volumen mínimo para toda la gama, desde los 4 hasta los 16 kilovatios, sería suficiente para garantizar ese mínimo. Lo mismo ocurre con el caudal, ¿no? Para garantizar esa eficacia del sistema, pues fijaros que en modo frío necesitamos garantizar al menos 20 litros minuto, y en el caso de trabajar en modo calefacción con un desescarche, donde se incrementa ligeramente ese caudal mínimo hasta 22 litros minuto, como veis aquí, ¿vale? Es importante que aparte de tener claro estos números, tenemos que tener claro en qué condiciones tenemos que garantizar esto, ¿vale? Y aquí fijaros, sobre este esquema yo tengo que garantizar tanto el volumen mínimo como el caudal mínimo para el caso más desfavorable, que sería en este sistema que veis aquí, que yo salgo con agua a través de mis diferentes radiadores y luego vuelvo con mi retorno a través del depósito de inercia a la toma del retorno de la máquina. Es decir, yo teniendo en cuenta que alguien me cierre todos los radiadores a través de las llaves que tengan o las válvulas, yo tengo que garantizar que solamente en tubería, sin utilizar los emisores, tenga esos 30 litros de volumen mínimo y que, aquí lo veis, con esta válvula de presión diferencial, que lo que hace es que cuando todos los circuitos están cerrados y no hay caudal a través de ellos, hay un muelle dentro de esta válvula que me abre ese asiento de la válvula para poder recircular entre impulsión y retorno este caudal mínimo que vemos en la tabla de arriba, ¿vale? Entonces es importante que siempre tanto el volumen como el caudal mínimo lo debemos garantizar para el caso más desfavorable, que sería con todos los circuitos cerrados, ¿vale? Aunque luego nunca ocurra, tenemos que prever que si eso ocurre, la máquina no se rompa y que pueda arrancar en cualquier circunstancia, ¿vale? Bien, con lo cual, grabarlo, 30 litros de volumen y entre 20 y 22 litros minutos, si vais siempre a los 22, nos curamos en salvo, ¿eh? Y luego están los límites de funcionamiento, ¿no? Lo que decíamos antes, los famosos 10 grados exteriores mínimos, ¿no? Para poder trabajar en modo frío, por ejemplo, ¿vale? Es esto que veis aquí, ¿no? Fijaros, si nos vamos al modo refrigeración, aquí lo que me está diciendo la máquina, en el eje vertical me dice las temperaturas exteriores y en el eje horizontal me dice las temperaturas de agua de impulsión, ¿no? Pues aquí yo puedo ver que por debajo de 10 grados no puedo dar modo frío. El modo frío estaría dentro de esta forma resaltada en azul, que es desde los 10 grados, ¿vale? Y hasta los 43, que puedo impulsar entre 7 y 22 grados de impulsión, ¿de acuerdo? Esto sería para la parte de frío. Luego, para la parte de calefacción, como es un equipo que no tiene producción de ACS, pues tenemos el rectángulo que vemos aquí, ¿no? Dependiendo si es la máquina sin resistencia o con resistencia, pues aquí lo que tendríamos es una máquina que puede trabajar hasta menos 20 grados centígrados, y que puede impulsar entre 25 y 55 grados, ¿de acuerdo? 55 grados sería como máximo hasta esos 25 grados exteriores y luego ya, lógicamente, tenéis estas zonas entre medias que también podemos hacer modo calefacción, pero siempre suele haber una nota al pie, ¿vale? Que aquí podríamos decir si es bomba de calor más resistencia de apoyo, o utilización de la unidad exterior si el punto de ajuste del control está regulado por impulsión de agua mínima. Es decir, que a lo mejor llegamos a 55, pero si lo que elijo como emisor es un radiador, sí que puedo alcanzar, como veis aquí, en este equipo, hasta 65 grados de impulsión, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente echar un vistazo a los límites de funcionamiento y dependiendo de la aplicación, pues contrastar que el equipo que estéis teniendo en mente, pues cubre todas las necesidades que tenéis, ¿de acuerdo? En las máquinas grandes, más de lo mismo, pues simplemente que cambia el gráfico, pues básicamente igual, ¿no? De 7 a 22 grados y siempre con 10 grados en exterior o más, hasta 43 en frío. Y en modo calor, pues como podéis ver, es también parecido, aunque cambia la forma. Pues aquí ya dependiendo de la temperatura exterior podemos alcanzar incluso hasta menos 25, ¿vale?
y ya está, ¿no? Aquí sí que me dice que de menos 20 a menos 25 posibilidad de reducción de la capacidad en el compresor, ¿vale? Pues bueno, aquí a lo mejor tenemos solamente carga parcial, pero el equipo a menos 25 seguiría funcionando, ¿no? Y las temperaturas de impulsión en este caso, para las 9 a 16 kilovatios, que el máximo está en 60 grados, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, hasta menos 7 podemos dar esos 60 grados, a menos 10 estaríamos en 58 más o menos, ¿vale? Y simplemente eso, echar un vistazo a los límites de funcionamiento para que no os pille los dedos. Bueno, y ahora veremos rápidamente lo que son las curvas de las bombas, ¿no? La curva característica de una bomba, que básicamente se representa en este diagrama que veis aquí, y lo que hace es básicamente relacionar. Yo tengo una energía eléctrica que utilizo o bien para vencer pérdida de carga o bien para mover cantidad de agua, que es un caudal, ¿no? Le llamamos caudal. Y básicamente en una instalación siempre voy a tener las dos cosas, ¿no? Porque al final, si yo tengo una energía y hago, por ejemplo, trabajar una bomba contra un grifo abierto, ¿qué situación tendríamos? Pues yo tendría muchísimo caudal, ¿no? Porque el caño del grifo está abierto, no hay resistencia, y presión no tendría ninguna, porque es un caño abierto, no hay resistencia. Con lo cual el punto de trabajo sería aquí, más o menos. Si yo, sin embargo, ese grifo ahora lo cierro con su maneta, entonces la situación cambia al 100%. Tendría cero caudal, pero la presión que ejerzo sobre la bola del grifo pues sería muy alta, ¿no? Con lo cual estaría trabajando aquí. ¿Qué pasa en una instalación real hidráulica de circuito cerrado? Pues que al final voy a estar en algún punto entre estos dos extremos que acabo de explicar. Al final yo voy a tener la necesidad, en este caso, fijaros, un equipo de 4 a 8 kilovatios, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de la 8. A 2 grados exteriores, con una potencia de 7,22 kilovatios, esto implicaría, acordaros que potencia es caudal por salto térmico, con lo cual si yo tengo la potencia y tengo el salto térmico, en este caso es con 5 grados, si yo divido la potencia en kilocalorías hora entre los 5 grados de salto térmico, me daría unos litros hora de caudal que tengo que mover para entregar esa potencia. Si esos litros hora los divido entre 60, en este caso, que es la cuenta de la vieja que he hecho, pues para unos 7,22 grados con 5 grados de salto, 7,22 kilovatios, perdón, para un salto térmico de 5 grados, es decir, impulso a 35 en suelo radiante y retorno a 30, tendría que mover 20,7 litros minuto para entregar esta potencia íntegra, ¿no? Con lo cual, si yo estos 20 litros minutos los represento en esta curva, que sería aquí, ¿vale? Estos son 20 litros minuto, pues yo ahora si trazo una línea vertical, hasta el punto de cruce de la bomba, esto implica que la pérdida de carga máxima del circuito más desfavorable no puede superar los 63. ¿Por qué? Pues porque si supero 63 y llego a 80, mi bomba ya no daría 20 litros minuto, daría pues 12, con lo cual entregaría la mitad de la potencia, ¿vale? Para ponerlo en relación un poco. Importante y a título orientativo, un sistema de suelo radiante, si está bien ejecutado, es decir, si yo mi acometida la hago en una sección al colector adecuada, que aquí podríamos decir en términos genéricos, y esto es aproximado, si estamos en capacidades de 4 o 8 kilovatios, y trabajásemos, voy a poner el caso de cobre y de multicapa, si trabajamos un cobre, pues tendríamos que tener un diámetro interior de unos 25 o 26 milímetros, lo que implica pues un cobre de 28, ¿vale? Eso serían 26 interior. Si me voy a un multicapa, pues no me puedo ir a un 25 porque tenemos espesores de 3 milímetros. Me tendría que ir a un multicapa de 32 para tener unos 26, 3 menos 3, o sea, 3 más 3 y resto 6 a los 32 me da 26, ¿vale? Si me voy a una máquina de 9 a 16 kilovatios, ahí, Antonio, deberíamos subir una sección, ¿no? La tubería. Bueno, yo además incidiría en un asunto más que creo que muy pocas veces se contempla, sobre todo porque creo que digamos que esa lectura no ha llegado todavía al público que es capaz de, o que contrata sobre todo usuarios finales, que contratan una instalación de este tipo y es la ejecución de ese propio suelo radiante. No tiene la misma pérdida de carga un suelo radiante que tiene 110 metros de largo que alguien o un instalador que coge y digamos que bifurca ese circuito y lo divide en dos circuitos de 55 metros de largo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la curva de esa instalación va a ser más favorable y entonces no tendrá tanta pérdida de carga, con lo cual será capaz de mover el caudal nominal que requiere la instalación. Por eso es por lo que es tan importante la ejecución en las instalaciones, que el instalador sea consciente de que favoreciendo las pérdidas de carga se pueden conseguir instalaciones monobomba, o sea que no haya que poner un separador hidráulico y una segunda bomba que nos obligue en el día a día
a utilizar dos bombas o dos bombas de circuito para mover el agua dentro de un circuito. ¿Por qué? Pues porque importante. Esa evaluación se hace una vez en la vida y ahora ya todo el resto del uso de esa instalación la está ejecutando con una sola bomba, mucho más favorable y mucho más económico y más eficiente sobre todo. Eso es, por eso os pongo a la hora, pues eso, un valor de que tengáis un orden de magnitud. Si insisto, si vamos a diámetros de conexión al colector, 32 multicapa, 28 en cobre para máquinas hasta 8 kilovatios y de ahí en adelante una sección más que es multicapa 40 y cobre 35, vamos a conseguir que la pérdida de carga en el colector sea muy baja y si a esto le sumamos, importante y gracias por la cuña compañero, circuitos cortos en el suelo radiante que al final lo único que implica es vamos a tener los mismos metros de tubo pero en vez de un colector de 8 salidas tendremos 9 o como mucho 10, que eso cuesta muy poquito dinero, ya todos casi son modulares, donde podemos ir añadiendo los elementos que sean, y de esa manera abaratamos realmente la instalación y simplificamos mucho el funcionamiento. Con lo cual, si os fijáis aquí, yo he puesto un orden de magnitud que si respetamos esa sección al colector y esos circuitos de no más de 90 metros por circuito de tubería, en este caso estamos en el orden de 35-40 kilopascales, que si tengo que dar 21 litros minuto, fijaros que con 35-40 pascales puedo llegar hasta 30-32, es decir, que la bomba le sobra potencia, ¿vale? Pero es importante hacerlo, porque en cuanto metamos un circuito de 120 metros o más, al final, ¿qué ocurre? Que la curva de la pérdida de carga de la instalación se dispara y es exponencial, y eso implica que me saque de la curva y no pueda dar el caudal y por lo tanto me falte potencia nominal. Si esto lo aplicamos a la máquina grande, pues la bomba es más potente aún, con lo cual si respetásemos las mismas premisas de esa conexión al colector y los circuitos de suelo radiante más bien cortitos, pues teniendo los mismos 35-40 kilopascales, fijaros que aquí incluso, ¿no, Antonio? En las máquinas grandes llegamos a una presión diferencial que en bomba de casi 100 kilopascales, ¿no? O sea, son bombas tremendamente potentes. Sí. Ahí eso se ha notado mucho porque con la incorporación de estas unidades nos hemos encontrado en muchas instalaciones que han conseguido convertirlas en instalaciones monobomba. O sea, no tener que poner separadores. Y a pesar de que en algunas ocasiones las máquinas estaban separadas de la vivienda del orden de 20 metros, 25 metros. Pues a pesar de eso, con el aumento de presión disponible que tenemos en la curva de la bomba, la verdad es que hemos mejorado bastante. Y es que se nota, porque solamente quitar el costo de suministro de una bomba adicional más un separador hidráulico, además de lo que supone en el día a día que cada vez que quieres usar tu instalación tienes que arrancar dos bombas, cuando de este modo solo tienes que arrancar una, eso se nota muchísimo y yo creo que ha supuesto para muchos instaladores una agradable sorpresa el aumento de la presión disponible en estos equipos que yo recuerdo que en las máquinas anteriores de estos tamaños no superaba los 60 kilopascales. O sea que la verdad es que hemos mejorado bastante en ese aspecto. Efectivamente. Y luego ya si nos metemos más en la parte de configuración, lo adelantaba algo antes Antonio, pues bueno, sabéis que en la parte de control de clima, esto viene también heredado de Alterma, tenemos tres funciones de control disponibles, ¿no? Para la climatización. Por una parte el control TAI, ¿no? Que es lo que veis aquí. Yo al final tendré un mando que es el MMI, que simplemente es para hacer los ajustes de las configuraciones en el propio equipo, pero realmente el control del sistema de clima lo hago por agua, o sea, es el control tradicional de una enfriadora donde yo le pediré pues 45 o 50 grados en impulsión, le marco un salto térmico y la máquina estará vigilando su temperatura de impulsión y su temperatura de retorno. Arrancará pues las veces que haga falta, el tiempo que haga falta y cuando no haya demanda porque se dispara la temperatura de impulsión, pues la máquina parará, porque se pasa de consigna. Bueno, es una posibilidad un poco, digamos, arcaica, pero que sepáis que existe. Nosotros no la recomendamos porque al final lo suyo, como bien decía también Antonio antes, es que el sistema de climatización, que normalmente mide su confort por temperatura en ambiente, pues que ese dispositivo de control que arranque y pare la máquina, pues tenga que ver con la temperatura ambiente. Entonces ahí en este caso tendríamos dos opciones para elegir. Por una parte el modo control TH, que es el que veis en el medio, que al final este mando sigue conectado para hacer la configuración, pero tenemos otro mando en una de las estancias de la vivienda, pues generalmente en el salón, donde colocamos nuestro termostato Daikin, que es el Madoka que veis aquí, y que mediante dos hilos al final es el que arranca y para la máquina, ¿no? Es decir, yo pido 22, se baja medio grado por debajo,
la máquina va a arrancar, porque se lo dice el Madoka. Con la particularidad de que si usáis el termostato propio de Daikin, esa activación y desactivación de la enfriadora no es solamente un on-off, sino que realmente es modulante, ¿no? Porque podríamos decir, Antonio, que el Madoka realmente es el que controla la temperatura de impulsión en base, ¿no?, al diferencial que tengamos de la temperatura en el salón, por ejemplo, real con respecto a la consigna. Es decir, cuanto más diferencia haya, más incrementa o corrige esa temperatura de impulsión, ¿no? No te oímos, perdón. De algún modo es capaz de generarte una curva automáticamente, o sea que no tienes tú ni que preocuparte de realizar la curva, sino que el equipo, de modo automático, en función del diferencial de temperatura existente en el medio, en el ambiente, en la habitación, eso es. La temperatura que hay en la habitación y el set point que se le ha asignado al equipo, es capaz de realizar una curva para que la impulsión del agua modifique su temperatura y se adapte a la demanda térmica que tiene en cada momento tu instalación. Eso es. Con lo cual, bueno, este es un control muy habitual cuando hay solamente un termostato en la instalación, y luego el que quiera controlar el equipo por cualquier otro dispositivo termostático que no sea de Daikin, que básicamente consiste en una entrada digital que tiene el equipo, ¿vale? Pues al final ahí sí que podríamos ir a esta última parte, que es el control TH, donde al final yo tengo, imaginaros, mi centralita de suelo radiante con 2 zonas. Pues yo lo que hago es yo controlo con los termostatos que haya esas válvulas, y aparte de esas válvulas, pues generalmente, como suele ser contacto de 230 voltios, lo que hago es intercalar un relé, ¿no?, para convertir esa tensión de 230 a un contacto libre de tensión, que mediante el contacto 30-35 que trae la máquina, el Bornero X2M, lo que hago es hacer el marchaparo del equipo. Aquí sí que es verdad que haríamos el marchaparo del equipo, igual que en el caso del control TH con Madoka de Daikin, pero no nos generaría esa curva por temperatura interior en el agua de impulsión. Pues ahí la máquina impulsaría a la temperatura que yo lo ajuste, que puede ser fija o puede ser por curva en base a la temperatura exterior, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Aquí, como podéis ver, lo que os adelantaba antes, este mando MMI, que incluye el volumen de suministro de la máquina, viene con un conector de 4 polos, ¿vale? Donde podéis ver que al final tenemos el 15 y el 16, que básicamente es la alimentación al puerto de la placa X5M, ¿vale?, que básicamente es para alimentar la pantalla, y luego el P1, P2, que se conecta en el mando, es el 3 y el 4, y en el Bornero X5M de la unidad exterior es el 11 y el 12, ¿de acuerdo? Es esto que representamos aquí, que al final tengo desde la placa X5M, el 11 y el 12 va a mi mando, y luego si tuviese un Madoka también lo puedo pinchar al 11 y el 12, es decir, es el único conector del Bornero principal X5M que pues, nos puede permitir conectar hasta 2 dispositivos Daikin, como sería en este caso, por una parte el mando y por otra parte el termostato, ¿vale? Entonces aquí simplemente que veáis un poco las diferentes opciones. La alimentación eléctrica, pues bueno, como veis aquí, ya dependiendo si es monofásica o trifásica, casi siempre vais a tener monofásico. Lógicamente la máquina viene con unas presas topas preparadas en la parte trasera para que podáis introducir la línea de alimentación. Importante siempre prestar atención a las tablas que vienen en el libro de datos técnicos y en el manual de instalación para que elijáis las protecciones del cuadro adecuadas, ¿no?, y que hagáis el cableado con la sección indicada, ¿vale? Ahí simplemente prestar atención. Aquí tenéis también el Bornero X5M, que es el que lleva la alimentación, monofásico o trifásico. Como dije, en el 99% vais a tener siempre equipos monofásicos, ¿eh? La interfaz de usuario llamada MMI2, lo acabo de explicar, aquí viene un poco más ampliado, ¿no? Tenemos la carcasa de fijación a la pared, en este caso se puede incluso poner en una caja estándar, ¿no?, de mecanismo también, si lo queréis dejar ahí preparado el cableado, viene con orificios para fijar las cajas, y luego básicamente fijamos esa base que lleva el conector. Recordar siempre, el 1.2 de la base del termostato va al 15-16 de la placa X5M, y el 3 y el 4 de la base del termostato van al 11-12 del conector X5M, ¿vale? Es una manguera de 4 hilos, no necesitamos pantalla ni nada. Y luego recordar también que en el lateral de este mando MMI2 tenemos, pues bueno, tenemos 2 posibilidades realmente. Una que es, podemos conectar un pincho USB, que esto es más bien para las tareas del técnico de puesta en marcha, cuando imaginaros tenéis una promoción de 16 chales iguales uno que otro,
pues en este caso, si hacéis la parametrización en uno y esa parametrización la cargáis en un pincho USB a través de una aplicación que tenemos, que es Daikin Iker en el iConfigurator, luego podremos cargar ese pincho, lo ponemos en cada uno de los mandos de los diferentes chalés y máquinas, y cuando demos tensión a la máquina, el termostato, bueno, el mando digamos, carga esa parametrización y ya no tendría que ir menú a menú ajustándolo en todos los chalés. Lo ajusto una vez y luego lo meto con el pincho. Y la otra, que es más importante para el usuario final, es esta tarjeta que veis aquí, que es una tarjeta SD, que es un cartucho Wi-Fi, es decir, las máquinas, aquí os lo recuerdo, todas las máquinas de 4 a 8 y de 9 a 16 van con este cartucho Wi-Fi para integrarlas en una red Wi-Fi y controlarlas en remoto, pero es importante que sepáis que en las pequeñas, que son estas, las de 4 a 8, esta tarjeta se incluye de serie y viene dentro del plastificado de los manuales de instalación, a su vez en otro plastificado pequeño, con lo cual, importante, no tiréis los manuales porque viene la tarjeta Wi-Fi dentro, ¿vale? Si quisieseis integrar la máquina de 9 a 16 kilovatios en una red Wi-Fi, tendríais que pedir este cartucho Wi-Fi como opcional, pero funcionaría igual. Y simplemente que sepáis que se inserta en este puerto y luego ya se configura a través de la aplicación Daikin Onecta, que es la que veis aquí. Aquí tenemos además en la presentación los diferentes códigos. Adelante. Perdona, Martín. Sí que me gustaría resaltar que es muy cómodo de instalar el mando, incluso en paredes lisas, sin necesidad de tener cajillo, pero sí es importante que la manguera sea muy finita, porque como después va encajado, si la manguera tiene un cierto grosor, y hay que tener en cuenta que son 4 hilos, después vamos a tener dificultades para poder encajar el elemento. Y otra cosa más, recordar que desde ese mismo módulo MMI se puede realizar la configuración del sistema. Para realizar la configuración del sistema tenemos que acceder al modo instalador, que tiene una clave, que si retrotrae una de las diapositivas se puede ver. Es que estaba ahí, ha pasado un poco desapercibido. Te pasó por encima. Eso es, vale, importante. Para hacer toda la configuración del equipo, sobre todo los ajustes de instalador, ¿no? Que no nos conviene mucho que lo toque el usuario final, que es ese tipo de control que queremos, o si queremos ajustar unas temperaturas mínimas y máximas del circuito, una curva de calefacción. No, ¿vale? no, Pues y no siempre... solo eso, si queremos hacer una purga de aire del sistema, si queremos hacer un secado de suelo radiante, o sea, todas esas cosas solamente se pueden hacer. Un ajuste de la válvula de presión diferencial, que eso es importante, ¿no? Hacerla correctamente, pues es un buen recordatorio, Antonio, porque siempre vamos a tener que ir al menú de perfil de usuario, introducir ese 5678 para tener habilitados los menús de técnico especializado, digamos, y poder llevar a cabo todas esas funciones, tanto de puesta en marcha e instalación, como luego de configuración del equipo, ¿no? Y a la hora de modificar cualquier ajuste. Eso es. Así que buen recordatorio. Aquí tenemos lo que acabo de decir, que en las máquinas de 4 a 8 este cartucho viene de serie dentro de los manuales, en el plastificado, así que no los tiréis. Y si queremos integrarla en Onecta, la máquina de 9 a 16, tendríamos que pedir este cartucho con una referencia que es un opcional, no viene de serie, ¿vale? Aquí veis el módulo como tal, es un módulo que mide 16 por 14 y de fondo tiene bien poco, son como 2,5 centímetros, 3, ¿vale? Y la tarjeta, como sabéis, aquí lo veis en esta foto, se inserta según se mida desde el frontal en el lateral izquierdo, ¿vale? Y a partir de ahí ya lo configuráis tanto desde el mando, o sea, realmente se configura desde la aplicación Onecta, que cuando agreguéis vuestra unidad, en Onecta ya os va a ir diciendo en qué menú del mando tenemos que ir entrando para ir introduciendo los códigos el número del cartucho Wi-Fi y la contraseña correspondiente que viene en una pegatina para poder enlazar, digamos, la máquina con la aplicación Onecta. Recordamos que todos los ajustes de campo, esos ajustes que hacía referencia Antonio, ¿no? Para afinar el funcionamiento del equipo, ¿no? Curva de calefacción, temperaturas mínimas y máximas, tipos de control, si el termostato es un termostato de un contacto solo, si tenemos 2 contactos, uno para calor, uno frío, toda esa parametrización, digamos, más reservada al técnico, vais a tener una tabla de todos los ajustes de campo de los que dispone la máquina en la guía referencia de instalación, ¿vale? Del instalador. Y si vais al índice del propio documento, veréis que viene en azul y si pincháis directamente encima os lleva a ese capítulo. Esa guía no viene en el manual de instalación, por eso es recomendable que os descarguéis la guía de referencia del instalador. Eso es. Y luego ya terminamos con algunos opcionales. Principalmente disponemos de
bueno, 3 opcionales, ¿no? El cartucho Wi-Fi ya lo hemos visto, ¿no? Que es para poder integrar, digamos, nuestro equipo mini chiller en la aplicación de control residencial Onecta, y quitando ese accesorio, que es el que ya expliqué antes, pues tenemos 2 placas, digamos, opcionales, ¿no? Con funciones adicionales. Básicamente tenemos 2. La primera que vemos aquí arriba, que es la EKRP1HB, ¿vale? La de abajo es HT, es una entrada, es una placa de entradas y salidas digitales adicionales, ¿no? Esto realmente, pues bueno, lo que nos permite es, por ejemplo, sacar una señal de estado si queremos cuando el equipo está con demanda. Nos podría sacar, en caso de que se genere un código de error en la máquina, esté en avería, nos sacaría una señal también, nos cerraría un contacto digital para poder indicar, no sé, en esa garita de la persona de mantenimiento o el responsable de la instalación para que sepa que hay una avería activa. Incluso otra función interesante podría ser cuando instalamos estos equipos, imaginaros que montáis una mini chiller en una vivienda donde dicen es que seguimos teniendo una caldera de gas o de gasóleo, que aunque ahora queremos una bomba de calor, pues bueno, para esos días muy, muy fríos o si viene una filomena, yo la caldera antigua la quiero mantener y simplemente la quiero arrancar pues para cuando haya esas temperaturas tan adversas, ¿no? Pues bueno, a través de esta tarjeta, ¿qué podemos hacer? Pues podemos gobernar el marcha-paro, ¿no? De esos 2 equipos hibridándolos, ¿no? Es decir, podríamos tener un rango de operación para la bomba de calor, imaginemos, pues hasta menos 2 grados centígrados, estaría solo la mini chiller, y si la temperatura exterior cayese por debajo de esos menos 2 grados centígrados, automáticamente a través de esa placa lo que hace es la máquina se para y a través de esta placa cerraría un contacto que me activaría, digamos, el marchaparo en la caldera para seguir funcionando con la caldera, ¿no? Esta tarjeta también se usa en muchos casos para el accionamiento de la bomba de secundario, sin necesidad de utilizar el interruptor de flujo. O sea que vale, otra opción. Con esta, o bien hay veces que el equipo lo que se está haciendo es sustituir alguna máquina, porque en esta unidad ya viene con entrada y salida auxiliares para darle la orden de marcha y arranque. Entonces, en algunos casos, la máquina se queda oculta en algún sitio y no se muda, o sea, no se traslada el módulo MMI y la usan para una señal de un piloto de avería o cualquier cosa de esas, porque esta placa también tiene señal de avería. Eso es. Y luego tenéis la de abajo, que es la EKRP1HT, que es la que llamamos placa de demanda, que realmente a mí me gusta decir que es una placa de limitación de consumo en el compresor. Es decir, como podéis ver, tenemos el contacto común, que es el 5, y luego tenemos hasta 1, 2, 3 y 4 etapas en las que si tenemos esta placa y conectamos unos contactos libres de tensión, dentro del menú del propio MMI de la mini chiller podremos ajustar tanto en kilovatios como en amperios una limitación de consumo en el compresor. Esto es algo que, bueno, tiene bastante utilidad. Pues bueno, si tuviésemos, por ejemplo, algunas tarifas de discriminación horaria, donde a lo mejor podemos tener un consumo preferente, ¿no?, a unas horas determinadas, que mediante un contacto lo podemos activar. Incluso en algunas aplicaciones para integrarlo con solar fotovoltaica, ¿no?, donde a lo mejor mi inversor me indica que el excedente que tengo pues son 2 kilovatios, pues yo sí que puedo hacer el arranque de la máquina, pero limitando esos 2 kilovatios, porque si no, si consume 3,5 estaría también consumiendo de red, ¿no?, cuando a priori no habría demanda. Entonces, esta placa, digamos que nos permite hacer esa limitación tanto en kilovatios como en amperios del consumo del compresor, ¿vale? Que sepáis que esas serían las principales funciones. Bueno, y a partir de ahí, yo creo que por hoy hemos llegado más o menos ya al final. Era una sesión un poco más corta. Recordaros también al principio de esta saga que tenéis al final de la presentación que recibiréis esta hoja de enlaces de interés, donde, bueno, partiendo de todas las herramientas que os pretenden ayudar en la parte del dimensionado de las instalaciones, que cuelgan del Stand By Me, que es el HSN, que ya lo hemos visto en la saga de Alterma, las diferentes aplicaciones que os ayudan, pues en este caso la aplicación IKER, como dije, ¿no?, ese configurador electrónico que permite cargar parametrización mediante un pincho USB, esa parte del iDoctor que nos permite hacer una mejor resolución de averías o diagnosticar un poco por dónde nos viene el fallo, ¿no?, basándonos en un código o un comportamiento de la máquina. Me va a decir cómo comprobar los diferentes componentes, cómo desmontarlos y montarlos. O sea, es un buen
buen ayudante, ¿no? Para todos aquellos que también os dediquéis a, digamos, mantener o incluso reparar máquinas, ¿vale? En la parte de abajo, pues también tenéis algunas cosas interesantes, como, bueno, son una parte de la aplicación Onecta y demás. Yo haría especial hincapié en la parte de libros de esquemas Alterma, es decir, este código QR que tenéis aquí, básicamente os va a descargar un PDF donde vienen los 13 o 14 principales esquemas hidráulicos tipo de Alterma que también aplicarían a la parte de mini chiller que hemos visto hoy, simplemente sin la parte de ACS, pero ahí vais a ver pues esquemas súper completos como pueden ser protecciones eléctricas, secciones de cable, diámetros interiores de las tuberías hidráulicas dependiendo de la potencia, los caudales mínimos y los volúmenes mínimos que tenemos que respetar. O sea, realmente es un esquema que contiene muchísima información, incluso hasta la propia configuración inicial cuando demos tensión por primera vez, el paso a paso de ese asistente de puesta en marcha para ver cómo tengo que ir ajustando el equipo en base a ese esquema que estáis viendo, ¿no? Y hay como 13 o 14 esquemas propuestos. Así que aquí os animo a que echéis un vistazo y luego, por supuesto, ya lo dije antes, la web de formación y el canal de YouTube, pero sobre todo también para aquellos que al final estáis en campo, estáis delante de las máquinas, estáis en una instalación, que sepáis que tenemos un call center, ¿vale? El CAI, el Centro de Atención al Instalador, que tenemos a gente muy competente y con mucha experiencia de campo, dando soporte precisamente al instalador que se encuentra en la instalación. Oye, pues estoy delante de la máquina y ¿dónde tenía que conectar el marchapalos si el termostato no es Daikin? Oye, pues ese tipo de consultas directamente estando en campo, si llamáis al 900, que os va a costar lo mismo que una llamada nacional estándar, ¿vale? O sea, no tiene ningún coste adicional, ¿vale? O incluso fijaros a través de este 605 y el WhatsApp, también es una manera muy ágil de comunicaros, mandar una foto, oye, me está dando este fallo, ¿qué hago? ¿Vale? Que sepáis que aquí luego simplemente cuando marquéis el teléfono, pincháis 2 porque sois profesionales, en base a lo que queráis, nuevamente a solicitud de asistencia técnica, si ya se habéis terminado y quiere que vaya al servicio técnico, si buscáis repuestos, pulsáis el 2 y generalmente vais a pulsar el 3, que es consultas técnicas. Y en un segundo nivel, lógicamente, tendréis que preguntar, o sea, tenéis que indicarle a la centralita qué tipo de consulta es. Pues si está basada en un código de error que os dé cualquier máquina, pincháis el 1. Y si es un tipo de producto concreto, como es split doméstico, SkyAir o calefacción, que esto entra dentro de calefacción, VRV, enfriadoras, o parte de control, como es Onecta, mandos, etcétera, pues simplemente esto pretende que aunque sea un pelín más lento, ¿no? Hasta que lleguemos a hablar con una persona